Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Estamos haciendo otro vídeo más para lo que es la electroneumática. Hoy nuestro objetivo principal es trabajar la secuencia forzada LIFO y automatizadas con timer. En los vídeos anteriores hemos hecho esta secuencia, pero de una manera manual. O sea, teníamos que ir pulsando manualmente los pulsadores de encendido y apagado. Entonces ahora lo vamos a hacer de una manera automatizada. Ya hicimos el FIFO, ahora estamos haciendo el LIFO. Bien, acá como dice, vamos a hacer la secuencia forzada FIFO. Bueno, consiste último motor en encender, primero en apagar. Entonces, elaboro un diagrama, dice acá, elaboro un diagrama de 3 motores neumáticos con secuencia de encendido forzado LIFO, automatizados con timer. Entonces, dice acá, los pulsadores Start, al pulsar Start, los motores M1, M2, M3 se encienden según la secuencia, con 1.3 segundos de diferencia de encendido. Segunda condición, los motores se apagarán después de 9 segundos, o bien presionando stop o paro de emergencia. Aquí, igual que en el anterior, no lo hemos reparado. Bien, presionando stop o bien paro de emergencia. Una lámpara verde indicará el encendido y una lámpara color rojo indicará el momento de apagado. Entonces aquí yo tengo la mayoría de elementos de arranque en el encendido. En este caso tengo nuestra fuente de alimentación, el paro de emergencia, el stop y nuestro encendido, la bobina que hará la retención. Iré un poco rápido. En el vídeo anterior, ¿verdad? Hicimos utilizamos dos fuentes, una para control y otra para los motores. Ahora lo vamos a hacer en la misma fuente para que vean pues que prácticamente no varía nada, pero sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo de la misma manera para que vean ustedes cómo va a funcionar esto. Entonces, ahora acá voy a tener el primer motor encendido. Por lo tanto, pues vamos a ubicar esto de color rojo. Aquí le vamos a poner M1. Entonces se me puso en minúscula. Entonces este va a ser el motor número 1, ¿verdad? El punto M1. Entonces vamos a ver acá, vamos a poner el motor 1 y pues bueno, ahora lo vamos a conectar acá. Jesucristo, no se me está funcionando esto. Entonces veamos, este es un poco complicado, no crean que aquí vamos a conectarlo acá. Entonces significa que esto quedó abajo. Entonces, aquí. Bien, aquí tenemos el primer motor, como podemos observar. Entonces al encender pues aquí no pasa nada, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ubicar un timer. Al mismo tiempo podemos ubicar un timer, ¿verdad? Otro contacto acá de otro timer, un contacto asociado a la bobina K1 que enciende el timer, pero bien lo podemos poner aquí en paralelo. Entonces este va a ser el timer número 1. El timer 1 es quien prácticamente me hará la función de medir el tiempo para mandar a encender el segundo motor. Entonces vamos a ver, aquí lo tenemos, dice que el tiempo va a ser de 1.3 segundos. 1.3 segundos, según el problema nos está planteando. Este de acá pues me va a mandar a encender una bobina, un segundo relé, el cual le vamos a poner un relé K2. Este relé va a tener un segundo nombre que va a ser K12. Bien, y quien me va a mandar a encender vamos a buscar un contacto normalmente abierto aquí está el obturador, para asociarlo al timer 1, quien va a contabilizar el tiempo y va a mandar a encender esta segunda bobina para que de esa manera pues se encienda. Vamos a ubicar esto bien, se encienda el segundo motor. Entonces vamos a hacerlo así de esta manera. Correcto. Se enciende el segundo motor. Entonces ahora aquí vamos a ubicar el segundo motor. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ver si vamos a hacerlo aquí. Y vamos a darle un pequeño espacio acá, porque ahí hace falta una situación que arreglar todavía. Entonces en este caso aquí pues déjame ver, este es el motor. Esto lo va a encender la bobina K2, y esta lámpara pues para que se apague también deberá accionar la misma bobina que manda a encender el motor. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona. Están los dos motores encendidos. Encendemos acá, un tiempo después se enciende y aquí, como podemos ver, ya tenemos el segundo motor. Ahora vamos a hacer
Vamos a hacer el encendido del tercer y último motor. Aquí lo vamos a poner. Les recuerdo, acá no lo había hecho. Este va a ser el motor 3. Recuerden que hay que concentrarse con esta situación. Este sería el motor 2. No lo había cambiado. Entonces eso estaba mal ahí. Pero para que se encienda este de acá, deberá hacerlo otro timer. Entonces, este va a ser el timer 2. ¿Dónde está el timer 2? Pues no lo hemos puesto, ¿no? Vamos a sacar el timer 2. ¿Y dónde va a ir el timer 2? El timer 2 deberá ir en paralelo a esta bobina de acá. Entonces hay que abrirle un poquito más despacio. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ver cómo nos queda. Sí, aquí completo lo acomodamos. Entonces, este va a ser el timer número 2. Perfecto. Vamos a ver. Sí, aquí está bien. Vamos a hacer. Vamos a arrimar un poquito acá para que no nos acomodemos mucho ahí. Entonces este timer 2 pues va a estar en paralelo a la misma bobina que enciende. Acá lo vamos a poner aquí. Este timer 2 pues va a contar el tiempo para mandar a encender esto que estoy por aquí. Vamos a tener que subir todito esto antes para evitar alguna especie de problema en las conexiones. Entonces este timer 2 se enciende esto de aquí. Esta sería la bobina K3. El motor lo mandaría a encender la bobina K3. Y esta lámpara la mandaría a apagar la bobina que gobierna este grupo. Y tenemos el motor 3. Ahora vamos a ver cómo funciona esta situación. Ahí están los tres motores encendidos. Se enciende el primero, un tiempo después el segundo y otro tiempo después el tercero. Ahora venimos los tiempos de apagado. Y para eso pues vamos a necesitar un timer más, el cual lo vamos a ubicar en paralelo a la bobina 3. Aquí lo vamos a poner. Entonces vamos a abrirle un poquito más de espacio. Aquí lo vamos a poner en paralelo a la bobina 3 porque es acá donde vamos a contabilizar el tiempo para comenzar en orden a presionar el apagado. Vamos a ponerle menos tiempo para de último, ¿verdad? Para que no se dilate mucho. Entonces, este sería el timer 3. Si no estoy equivocado. Sí, este sería el timer 3. Entonces, finalizando el timer 3, deberemos mandar a apagar el primer motor. Aquí mandaremos a apagar el primer motor. Necesitamos un contacto normalmente cerrado. Al mismo tiempo que mandamos a apagar el primer motor, debemos de mandar a encender un segundo timer. Primero en encender, disculpen, aquí voy a dejar este contacto, pero este contacto no va acá. Les recuerdo, el contacto el primer motor que debemos apagar es el motor 3, entonces el contacto va a ir acá. Les recuerdo que último motor en encender es el primero en apagar, entonces esa es la secuencia LIFO, ¿verdad? Ya estaba confundido haciendo el ejercicio anterior con la secuencia FIFO, entonces por eso estaba poniéndole erróneamente. Entonces este de acá sería el T3. El T3. Ahora vamos a ver si al mandar a apagar ahí, pues no me determina quiero ver, después de un tiempo se va a mandar a apagar ese motor y verdad, deberemos mandar a encender otro timer que mande a apagar el siguiente motor, que sería M2. Entonces vamos a mandar a apagar M2. Este timer sería el timer 4. Entonces vamos a poner timer 4 y lo va a mandar a activar un contacto asociado al timer anterior, que sería el timer 3. El timer 3 es quien va a mandar a activar este timer, este cuarto timer, para que este cuarto timer me mande a apagar acá el segundo motor, ¿verdad? Y respetando el orden de encendido, el mismo orden de apagado. Entonces, lógico que le vamos a poner, no le he puesto nombre, me podría dar un error si no le pongo el nombre correcto. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona esto. Se enciende 1, el 2 y el 3. Ahora, ¿verdad? Después de un tiempo se apaga el 3.
Ahora se apaga el 2 y debemos de mandar a apagar el 1. Entonces para eso necesitamos un último timer. Control C, Control V para cortar, copiar y pegar. Este sería el timer 5. Y el contacto que lo va a mandar a encender pues sería el timer anterior. Sería el timer número 4 para que le tapiemos eso ahí. Y ahora acá le ponemos el nombre acá que sería T5. Y allí pues yo creo que está finalizada la secuencia. Entonces ahora vamos a ver. Tenemos los 3 motores. Damos Start. Y se enciende 1, 2 y 3. Ahora viene apagándose, ¿verdad? Primero el 3. Último en encender, primero en apagar. Entonces ahí podemos ver y ahí se apaga todo el sistema. Y bueno, aquí nada, ya creo que hemos finalizado. Yo creo pues que... Vamos a ver. Yo creo que aquí ya está la secuencia finalizada. Vamos a ordenarlo un poquito para que no se vea tan separado. Entonces... el motor 3, el motor 2, el motor 1 quedó extraviado y le vamos a poner su nombre correcto. Entonces aquí ya tenemos la secuencia LIFO, ¿verdad? Ordenada, y pues yo creo que ya está funcionando correctamente. Vamos a ver, vamos a parar, vamos a presionar paro de emergencia y le vamos a poner al timer 3 el tiempo que dice el problema, que son 9 segundos de encendido para el apagado. Entonces vamos a hacer la simulación. Presionamos el Start, se enciende el 1, se enciende el 2, se enciende el 3 y ahora pues aquí hay un tiempo en espera de encendido los 3 motores para después comenzar a apagar en el orden contrario. En este caso se apaga primero el 3, después el 2 y después el 1 y ahí finaliza la secuencia. Volvemos a presionar pues y debe esto de funcionar correctamente. Como es automatizado, ninguno de ellos, ¿verdad?, puede variarse tanto el encendido como el apagado, porque el proceso está automatizado. Yo solo debo de presionar encendido y debo presionar el apagado. Bien, ahí termina el vídeo en donde nosotros estamos explicando la secuencia forzada de uno de encendido de unos 3 motores neumáticos. En este caso es LIFO. Último motor en encender, primero motor en apagar. Entonces aquí la tenemos ya resuelta. Y pues bueno, nosotros ahí en nuestros entrenadores podríamos iniciar haciendo la prueba, ¿verdad? Con las encendidos, en vez de motores podemos encender lámparas, para después encender motores, para después encender actuadores neumáticos. Entonces bien, nada, espero que dejes tus comentarios, que te unas a nuestro canal de YouTube y pues les deseo como siempre lo mejor a todos y únanse a nuestro canal. Bien.